Cordial saludo. Nosotros pertenecemos al grupo número 8 del curso denominado Pedagogías y Didácticas Contemporáneas. El grupo está conformado por mi persona, Ámbar Lorena Amaya Yepes, Angie Cristina Ospina Giraldo, Germán Correa Campuzano, Heidi Salamanca Murillo y Lady Joana Correa. En esta ocasión vamos a estar socializando la continuidad del análisis del caso de Beatriz. Ahorita vamos a hablar acerca de una nueva temática y una herramienta que implementamos denominada bucle educativo. Es una estrategia que nos permite dar a conocer un poco acerca de una de las propuestas o de las propuestas que cada uno de nosotros elaboró con el fin de dar continuidad a este análisis enriquecedor. Iniciamos entonces con el valioso aporte de la compañera Heidi Salamanca, que a través de la ruleta que estamos implementando fue la primera que nos, digamos, que salió. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, compañera Ámbar. Vale, entonces como estamos trabajando el caso de Beatriz y como lo dijo la compañera, vamos a trabajarlo desde el bucle. El bucle nos muestra lo que son los propósitos, contenidos, evaluación, secuencia, y hay algo muy importante en el bucle que es desaprender. Vale, entonces nosotros analizando el caso de Beatriz, vemos cómo se confronta una realidad educativa común, pero poco abordada. Estudiantes con talentos excepcionales. Cuando hablamos de desaprender, vemos que como docentes y estudiantes debemos de tener en cuenta que nosotros vamos regidos por alguna educación, pero a veces debemos de adaptarnos a nuevos modelos de aprendizaje para así poder evaluar nuestros conocimientos. Por otra parte, como lo había dicho anteriormente, tenemos los propósitos. Vemos que, ¿para qué son los propósitos? Vemos que desarrollamos como una comprensión crítica y funcional de la información, fomentamos la autonomía, que eso es lo que nosotros como docentes debemos de hacer, ya que por medio de las TIC vamos a implementar nuevas estrategias de enseñanza. Por otra parte, vamos a ver los contenidos. Vemos que tener una comunicación y habilidades sociales nos va a ayudar a que, en este caso como el de Beatriz, interpretar bromas con doble sentido, tener una mejor empatía y aprender a tener una unión en el salón de clase. Por otra parte, vamos a ver lo que sería la evaluación. Vemos que es una autoevaluación como forma de fomentar nuestra autorregulación, ver en qué estamos fallando, qué podemos implementar en nuestro aprendizaje y como docentes ir de la mano con el estudiante para guiarlos en una mejor educación donde sea más sana y más empática. Por otra parte, vamos a ver lo que sería la secuencia. Inicia desde su interés y fortalezas. Vemos que como Beatriz tenía mucho aprendizaje en lo que sería la música. Por otra parte, vemos que la didáctica es un aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas reales trabajados por estación o talleres personalizados, que es lo que debemos de hacer con los estudiantes en caso de que se presenten estos problemas y ver cuál es el modelo de aprendizaje que tienen, ya que vemos que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Vemos que al implementar recursos como serían canciones, pinturas, juegos y la didáctica nos ayuda mucho a que el estudiante se suelte y sea mucho más autónomo. Ya por otra parte, y ya para finalizar, vamos a ver, aprender a aprender. Esto es lo que hemos estado trabajando en el curso. Comprender sus propios procesos cognitivos, ya que vemos que no todos aprendemos de la misma manera o al mismo ritmo. Desarrollamos estrategias adaptivas, hacer conexión entre lo que sabe y lo que necesita aprender en el caso de Beatriz, ya que vemos que tiene cualidades maravillosas, pero tiene algunas falencias que se pueden ir mejorando con nuevas estrategias de aprendizaje. Ya para finalizar, vemos que la autonomía y adaptabilidad, reconocer sus fortalezas enfrentando sus desafíos, en el caso de Beatriz, vemos que reconoce sus fortalezas, pero también hay muchas falencias, pero adaptando a lo que serían nuevos modelos de enseñanza, vamos a mejorar y que Beatriz se dé cuenta de la importancia que son sus fortalezas. ¿Vale? Muchas gracias. Heidi, muchísimas gracias a ti. Entonces, vamos a continuar con
con la implementación de la ruleta para saber quién de nosotros va a continuar participando. Espérame un momento, yo te sustraigo de acá. Angie Cristina. Angie, este es tu bucle, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Será que por favor lo puedes aumentar un poquito más? Ah, pero espérame. Ahí te queda bien. Sí, creo que ahí alcanzo a, a ver, sí. Bueno, muy buenas noches para todos, para los compañeros y para las personas que nos acompañan. A continuación, entonces, les quiero exponer la estrategia educativa que diseñé. Para el caso de Beatriz, entonces es importante seguir este bucle educativo como el modelo PDRAC para lograr entonces que Beatriz pueda tener un mejor aprendizaje. Empezamos con la primera fase, que es el desaprendizaje, que es lo que Beatriz debe romper o dejar atrás, lo cual debe ser la rutina y la memorización literal a través de actividades como lecturas y melodías que identifican las ideas principales. En la segunda fase, entonces, sería el reaprendizaje, que es lo que se vuelve a construir, que serían nuevas estrategias a partir de lo que se sabe que es la música. Y las actividades serían socializar estructuras narrativas con ritmo musical. En la fase número 3, que es el aprendizaje, que es lo que se pone en práctica, ya es todo lo nuevo que Beatriz ha logrado aprender a situaciones cotidianas, por medio de actividades como los juegos de roles, simuladores de compras y las representaciones dramatizadas de cuentos. Y finalmente la fase de la complejización, que es lo que se transfiere, son las habilidades para la vida real de manera autónoma, a través de actividades como los debates simples, la planeación de comprar y las exposiciones orales. Bueno, para apoyar este bucle educativo, entonces también tenemos unos elementos del currículo que influyen e impactan de una manera significativa para que Beatriz logre tener un mejor aprendizaje. Como propósito principal, se quiere fomentar en ella una comprensión crítica y reflexiva de los textos, como el pensamiento complejo y la autonomía en la toma de decisiones. También se utilizarán contenidos como estrategias de comprensión lectora, inferencia, vocabulario emocional y social y educación financiera básica. La secuencia para desarrollar este tipo de actividades será la planificación por semanas, es decir, que por semanas entonces se integrarán dos fases de las que se acabaron de mencionar para que de esta manera se dé un avance de manera progresiva en el aprendizaje. La didáctica serán las metodologías activas, dramatizaciones, música, simulaciones, trabajos colaborativos y TIC. La evaluación será un proceso formativo a través de rúbricas de comprensión, autoevaluación sobre la evolución y rendimiento en simulaciones. Y finalmente, los recursos serán audiolibros, canciones, organizadores visuales, dinero simulado y aplicaciones interactivas. Bueno, entonces, a través de este bucle educativo, también se puede decir que este es un proceso continuo, ya que un proceso continuo y cíclico, ya que se retroalimenta para mejorar el aprendizaje de Beatriz. De este modo, también se cambia ese paradigma de aprender a enseñar hacia aprender a aprender. ¿Por qué? Porque siguiendo este bucle como esta estrategia, se está ayudando a que Beatriz adquiera autonomía y además un aprendizaje significativo, lo cual le ayudará a tener un mejor rendimiento crítico. También a través de este bucle, entonces,
será Beatriz la protagonista del proceso de aprendizaje, en donde el docente ya no solo será un transmisor de conocimientos y manejará un método tradicional, sino que se cambiará a un método que sea más activo, en el cual el docente va a ser un mediador y facilitador del aprendizaje, convirtiendo así pues este proceso educativo en un proceso de más calidad, que sea significativo y transformador para mejorar, ayudar a mejor a Beatriz a mejorar sus habilidades y que así pues pueda tener más autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Angie Cristina. Gracias también a Heidi por su valiosa participación. Sabemos que pues está un poco tarde y bueno, la intención es ser lo más breve posible con esta socialización para que vayamos como cerrando un poquito como este estudio de casos que realmente es bastante interesante. Miremos a ver quién sigue con la participación. Yo. Es mi turno entonces. Listo. Bueno, en mi análisis de bucle educativo tenemos pues los cuatro ítems solicitados, el tema del aprendizaje, ay, qué pena por aquí, el tema del aprendizaje, lo que tiene que ver con la aplicación, la retroalimentación y por último tenemos la reflexión. Inicialmente con lo que tiene que ver con el aprendizaje, hablamos de esa introducción PDRAC, en el caso de Beatriz, que tiene que ver con el desaprendizaje, con el reaprendizaje, con el aprendizaje, con una complejización y ya con un cambio de paradigma. Aquí tenemos que tener presente que en este tema del aprendizaje es qué queremos que ella vaya aprendiendo o qué pretendemos apoyarle en el momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué estrategias, qué vamos a lograr, qué queremos, a qué queremos llegar? Entonces, propongo identificar y analizar estrategias rígidas que le permitan a ella adquirir esas nuevas herramientas o esta nueva información. ¿A través de qué? De una memorización literal, de un pensamiento concreto. Cuando hablamos de ese reaprendizaje, quiero hacer énfasis en la forma en la cual incorporamos nuevas habilidades y habilidades que sean flexibles, que tengan que ver con inferencias, con el manejo de abstracciones, teorías de la mente, para que allí se logre un aprendizaje significativo basado en el desarrollo de competencias socioemocionales y principalmente metacognitivas que tengan que ver con este tema de la autorregulación y la síntesis. Cuando hablamos del paso número 2 que tiene que ver con la aplicación, es de qué manera queremos o pretendemos que Beatriz ponga en práctica pues como esta información o estos nuevos conocimientos. Allí tenemos unos elementos del currículo que estaríamos aplicando, que serían los propósitos. Entonces fomentamos el pensamiento abstracto, la flexibilidad cognitiva y la autonomía basada en sus gustos y necesidades. Cuando aprendemos cosas lo mejor es basarlas en lo que nos gusta, en nuestras preferencias y asociarlo a nuestro contexto y nuestros previos. He allí entonces que el contenido debe ser a través del uso de herramientas como inferencias, manejo del dinero, el lenguaje no literal y contextualizado, como lo decía, a su cotidianidad. Entonces abordamos lo que tiene que ver con una didáctica y unos recursos, que sería la didáctica basada en los proyectos. Aprendizaje basado en proyectos es algo que le va a permitir a ella de pronto interiorizar muy bien esta información. Y también tiene que ver con los recursos, mapas mentales, aplicaciones de gestión financiera, uso de herramientas tecnológicas que le permitan a ella ser un poco más autónoma en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, grabaciones de conversaciones para que ella constantemente las escuche y vaya pues como interiorizando, porque sabemos que le cuesta un poco aprender. Lo que tiene que ver con la secuencia. Allá hablamos de lo concreto, de melodías y de lo abstracto, de metáforas en letras musicales. Esto le va a ayudar a ella mucho a relacionar como su aprendizaje con el contexto. Y un ejemplo práctico puede ser el manejo del dinero, enviarla a comprar cosas de la cotidianidad, alimentos, víveres y demás. En lo que tiene que ver con la retroalimentación es, después de que ella recibe este tema del aprendizaje, esta nueva información y empieza a ponerla en práctica en el punto 2, ya nos damos cuenta de si ella lo está haciendo de manera correcta o si evidenciamos que hay oportunidades de mejora. Y cuando hablo de evidenciamos, puede ser el docente, bueno, la persona que esté apoyando este proceso.
Entonces allí yo recomiendo que se lleve a cabo una evaluación constante que nos permita estar analizando la situación y estar analizando cómo se desenvuelve ella con lo que le estamos como planteando. Un monitoreo de los procesos de Beatriz para identificar a tiempo oportunidades de mejora y en ese momento ir orientándola y no dejar que de pronto avance en sus procesos porque es más complejo desaprender para volver a corregir o a aprender como realmente debe ser. Una autoevaluación guiada, que ella se vaya analizando constantemente y que vaya determinando cómo considera que va su proceso, para así garantizar que este aprendizaje no sea rígido, sino que le permita a ella pues como apoyarse de nuestro acompañamiento. Allí entonces verificar si estas estrategias están funcionando, la que mencionaba aprendizaje basado en proyectos o si por el contrario lo tenemos que cambiar, ¿cierto? Si efectivamente nos está sirviendo el tema de la memorización o no. Entonces, una vez identificamos posibles oportunidades de mejora, volvemos como a retroalimentar ese proceso con Beatriz y es donde ella llega a hacer una reflexión de la mano con la persona que la esté acompañando, empieza a desaprender lo que de pronto estuvo poniendo en práctica de manera inapropiada y entonces vuelve a aprender. Ya hace una reflexión, un análisis y entonces empieza a ser autónoma, empieza a comprender estos procesos de adaptación, empieza a comprender que el aprendizaje se centra en el disfrute, en el juego, en el amor y en, digamos, en que sea una buena experiencia para ella. Revisar esa transversalización con las áreas que necesitamos para que estas habilidades musicales no queden a un lado, sino que hagan parte de su proceso y ella sienta que realmente el proceso es gratificante. Tenemos que tener unas acciones derivadas que tienen que ver con reforzar estas estrategias que estamos llevando a cabo o modificarlas, pero de acuerdo pues como a lo que realmente nos funcione. Y es ahí donde volvemos al punto número uno, cuando hacemos toda esta reflexión y seguimos aprendiendo, porque realmente es como un circulito, es un ciclo que no termina. Muchas gracias. Y seguimos entonces con la ruleta. Germán, es tu turno. Gracias, muy buenas noches para todos. Gracias por esta oportunidad. Pues dando continuidad, ah, ¿me autorizas para compartir? No tengo habilitada la función para compartir mi pantalla. Tienes el micrófono silenciado, Ámbar. Decía qué vergüenza contigo, que si me lo puedes compartir al interno y proyecto por ti, porque no sé cómo habilitarte ese permiso, Entonces, dame un segundo. por supuesto. Si quieres, Dame un segundo. mientras vamos con la compañera Lady, que tengo su aporte por Me acá. parece. Listo, perfecto, muchas gracias. Lady, ¿ves tu aporte? No, aún no, Y ahora, tampoco. listo, dame un segundo. Dale, Yo sé, yo creo que ahora sí. Listo. perfecto, listo. Bueno, entonces continuando con la actividad y con este caso tan oportuno para nosotros y en esta nueva era, donde debemos pues como tener tantas motivaciones y cosas buenas para hacer por nuestros chicos. Entonces, teniendo en cuenta el concepto PDRAC, que viene a ser el desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización, que ya lo han dicho los compañeros. Entonces, desde el desaprendizaje, entonces sería como cambiar el enfoque en varias áreas y de hecho, pues en las áreas en cuanto al dinero, el manejo del dinero, reconociendo ella misma las limitaciones para ajustar sus ideas y mejorar como en otros aspectos. Desde el reaprendizaje sería aprender a manejar el dinero, reconocer el valor de las cosas y tomar decisiones por ella misma y asimismo pues
financieras inteligentemente, mejorando su comprensión también lectora, que es también como los desafíos que tiene en este caso Beatriz, identificando también ideas claves y resumiendo pues como textos de manera crítica. En cuanto al aprendizaje, a través del desaprender y reaprender, que fueron los conceptos anteriores, pues se podría aplicar los conocimientos de forma más profunda, tomando mejores decisiones financieras y comprendiendo mejor los textos. Desde la complejización, permitiría conectar sus conocimientos musicales como con otras áreas, mejorar las interacciones también sociales, porque de hecho también pues esto está dentro del caso, y obviamente el manejo del dinero pues que se hace como muy notorio dentro de este caso, entendiendo también reglas y también matices emocionales y culturales que también obviamente pues tienen mucho que ver. Dentro de la estrategia que realicé o que implementaría desde el propósito, el objetivo principal es que Beatriz aprenda de manera independiente, adaptándose a las diversas situaciones y resolviendo problemas. Asimismo, buscar mejorar su manejo del dinero, la comprensión lectora, habilidades sociales, además de conectar sus habilidades musicales como con otros conocimientos también. Desde el contenido, la idea es que aprenda el manejo básico del dinero, tome decisiones financieras en mejores términos, mejore su comprensión lectora y desarrolle habilidades sociales. Desde la evaluación, eh, en cuanto a la evaluación, se hará con respecto al progreso y el manejo del dinero. Asimismo, en cuanto a la comprensión lectora e interacciones sociales, a través de tareas, observaciones y conversaciones. También se valorará su capacidad para reflexionar sobre su autoaprendizaje, que es muy importante. En cuanto al contenido, debe aprender a manejarlo del dinero, tomar las decisiones financieras adecuadamente, mejorar su comprensión lectora y desarrollar las habilidades sociales. Desde la secuencia, se iniciará con un diagnóstico desde las fortalezas y las debilidades de Beatriz en estas áreas como el dinero, la lectura, la interacción social, y se diseñarán actividades para abordar sus limitaciones también. Las actividades se ajustarán según el progreso que vaya obteniendo Beatriz y al final de cada ciclo. Se evaluará su progreso y se ajustarán los contenidos y las estrategias, pues como dependiendo y según sean necesarios. En cuanto a la didáctica, se pretende que sea una participante activa en su aprendizaje, utilizando simulaciones de lecturas interactivas y juegos de roles como para mejorar su comprensión lectora, eh, y también el manejo del dinero, las habilidades sociales, y se fomentará también la autoevaluación y la retroalimentación, que me parece que es sumamente interesante. Y a su vez también se tendrá en cuenta la promoción de actividades grupales. En los recursos se utilizarían videos, audios y aplicaciones interactivas como para hacer que los contenidos sean más atractivos y conectar con la música y con otros aprendizajes. Se implementarán herramientas como aplicaciones de gestión del dinero, como juegos de simulaciones, económicas y también plataformas de lectura donde le puedan como realimentar al finalizar como de los juegos. También se involucrará obviamente a la familia y el maestro, que será obviamente un pilar fundamental en este proceso, asegurando que tanto la familia y la escuela pues sea un entorno protector y que pueda ayudarle a Beatriz en este caso. Desde los cambios del paradigma de enseñar a aprender y aprender a aprender, desde el aprender a enseñar, eh, para Beatriz, para que Beatriz se supere, puede ser que desarrolle un autoaprendizaje y que su aprendizaje vaya más allá de lo tradicional. Obviamente sabemos que con estos chicos, pues para que puedan aprender de una manera más efectiva, pues todo tiene que ser de una manera más lúdica, más comprensiva y no yendo tanto como a la repetición de tantas cosas. En cuanto al aprender a aprender, Beatriz debe reflexionar sobre sus conocimientos,
conectar con diferentes áreas del saber y adaptarse como a nuevas situaciones, aprendiendo también cómo a resolver los problemas y de manera independiente y aplicando habilidades en distintos contextos para mejorar su capacidad de interactuar y de tomar también decisiones. Muchas gracias. Lady, muchísimas gracias a ti. Bueno, entonces seguimos con los aportes del compañero Germán. Regalan un segundito. ¿Están viendo mi pantalla? Yo pensaría que sí. ¿Se ve el aporte? Pues se ve tu aporte, Germán. No estoy viendo otro pantallazo. Ok, dame un segundo. Ah, pero uno de los tuyos. No, ahí te estoy viendo a ti. Ok, regalen un segundo. Yo creo que ahora sí. Eh, Quisiera que miráramos primero el análisis PDRAC para socializarle a los asistentes un poco cómo fue este análisis. Listo. Muchas gracias por la oportunidad, a todos ustedes por acompañarnos, a los asistentes que nos acompañan esta noche. Con respecto al caso Beatriz y la facilidad de una melodía, pues ya todas mis compañeras han hecho un profundo análisis de lo que es ese paso a paso que la metodología PDRAC pues nos permite encaminar para poder llevar a Beatriz a un proceso en donde deje de aprender, donde el docente no se va a encargar de aprender a enseñar, sino en donde va a fomentar en Beatriz el aprendizaje autónomo y va a transformar su proceso de aprendizaje en aprender a aprender. De esta parte en donde ya mis compañeras describieron todos los elementos, quisiera básicamente enfocarme en esta parte del docente, en donde es necesario que para una dificultad como la que presenta Beatriz, el docente de Beatriz debe ser un facilitador, creativo y promotor del diálogo, la exploración y el trabajo en equipo. Esta es tal vez la mayor necesidad que tiene Beatriz en ese proceso para poder trascender y pasar ahora a un sistema o a una forma de aprendizaje autónomo que le permita fortalecer su aprendizaje de manera independiente, buscando una adaptación a nuevas formas de aprender y que le permita reflexionar sobre su proceso de aprendizaje de una manera crítica y creativa. Para entender esta forma de aprender, pues el bucle nos permite ver el siguiente ciclo. Ámbar, vamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Con respecto al caso Beatriz, es importante entonces, si me puedes ampliar un poco el primer cuadro, Ámbar, ¿lo podemos acercar un poco? Sí. Ahí está perfecto, gracias. Es vital que en los niños que presentan dificultades como las de Beatriz, que como ya se ha socializado es una niña que tiene una excelente memoria, que tiene habilidades para la música, pues en este tipo de niños o de estudiantes es importante desarrollar la comprensión e interpretación de textos, toda vez que la dificultad más grande que presentó Beatriz era poder comprender los contenidos en las lecturas. Entonces, la propuesta es que mediante metodologías activas que fomenten el aprendizaje significativo, podamos generar ella una mayor participación, pero sobre todo la reflexión constante. Posterior a esto, es importante en esta imagen de bucle que les estoy presentando, pues hay simplemente uno de los ciclos, como ya lo decía una de las compañeras, es importante tener claro que el bucle permite un ciclo de aprendizaje que debe de repetirse y que en cada uno de los ciclos pues debe de haber una complementación al aprendizaje que viene de atrás. Con respecto a las metodologías que se pretenden para lograr esta comprensión de textos, que es una de las primeras necesidades que tiene Beatriz, pues propongo un aprendizaje basado en proyectos, en experiencias, pero en donde de manera muy especial el docente debería de utilizar pues como una lúdica que le permita tener un ambiente de aprendizaje divertido y sería muy apropiado un juego de roles. Actividades lúdicas que la conecten con los diferentes temas en los que Beatriz presenta dificultades y que constantemente se le puedan estar haciendo preguntas orientadoras, como las que planteo en este caso, ¿cierto? ¿Recuerdas algo que te pasó en algún momento de la vida? O sea, llevarla a otros momentos de sus experiencias y de su vida que le permitan conectar con el nuevo aprendizaje. En este cuadro, pues yo propongo un segundo ciclo donde
que es la exploración del texto, en donde propongo que el docente haga una lectura en voz alta, con pausas, ¿cierto? Y que hayan espacios para las preguntas guiadas, llevar a Beatriz a que haga subrayado, presentarle imágenes o pictogramas que le permitan relacionar los temas con los contenidos con las imágenes, y ideal que pueda asumir esos roles que decía anteriormente, con la representación de personajes, dramatizaciones e incluso el trabajo con títeres. Eh, ¿Puedes subir un poco, Ámbar, por favor? Bueno, según yo seguía esta. Ah, ok. Qué pena. No había visto Eh, esa parte. Eso, gracias. Es muy importante tener muy definido el proceso de retroalimentación. Creo que esta parte fundamenta de manera muy importante, muy esencial, este nuevo proceso de llevar a Beatriz al aprendizaje autónomo, a ese proceso de aprender a aprender. Y es que es necesario que el docente entonces haga una socialización con sus otros docentes, con sus pares, frente a cuáles son los alcances y mejoras que ha tenido Beatriz o los niños que presentan este mismo tipo de dificultad. Es necesario que entre pares se socialicen esos avances para que juntos puedan construir nuevos ciclos para este bucle educativo, que se identifiquen cuáles son las áreas de mejora, cuáles son las falencias, que se puedan exaltar los logros que ha tenido, en este caso Beatriz, o los niños que presentan esta dificultad, y cosas por el estilo. Y poder visualizar, en este caso en Beatriz, la posibilidad de que ella sí esté repasando lo aprendido desde la experiencia, que en el proceso evaluativo podamos visualizar que ella reconoce emociones con palabras o imágenes, que relaciona lo que lee con experiencias de su propia vida, que de alguna manera su proceso de reflexión le permite valorar su propio esfuerzo y el de los demás, y que de alguna manera pues se genera o se plantean metas para cada ciclo de aprendizaje. Subimos, Ámbar, por favor. Yo propongo unos recursos metodológicos para poder llevar la reflexión dentro de esas actividades pedagógicas que el docente debe implementar, con miras a poder llevar a Beatriz a este nuevo sistema de aprendizaje, de aprender a aprender. Estoy proponiendo diarios de aprendizaje visuales con el uso de dibujos, colores, pictogramas, ¿cierto? Que no sea un diario básico de texto, sino que se pueda también socializar con ella sus avances a través de pictogramas. El círculo de las palabras, donde los niños dicen una palabra que resuma su experiencia. Eso le permite precisamente reconocer que está comprendiendo lo leído, que su nivel de metacognición se eleva en cada ciclo de aprendizaje. Carteles emocionales en donde pues pueda elegir imágenes que representen, reitero, situaciones, emociones propias del aprendizaje. Y como podemos ver en la gráfica, lo podemos llevar, minimizar, Ámbar, para que lo veamos completo, pues este ciclo o este bucle permite entonces que este ciclo de aprendizaje en los niños que presentan dificultades, en este caso como el de Beatriz, pues hay un ciclo consecutivo que se correlaciona cada vez que va pasando de ese aprendizaje, que pasa por unas metodologías, que sufre un proceso de retroalimentación y que finalmente, a través de una evaluación, pues conlleva una reflexión para que los niños y las niñas que puedan presentar dificultades, en este caso como la de Beatriz, pues alcancen ese proceso de aprender a aprender, es decir, el aprendizaje autónomo. Germán, muchísimas Gracias, Ana. gracias y aprovechando tu valiosa participación, creo que diste respuesta en parte a algunos de los dos interrogantes que tenemos propuestos antes del cierre. Y uno de ellos nos habla de cómo pueden estas estrategias basadas en el bucle educativo contribuir y abordar estos desafíos actuales en la educación. ¿Cómo crees tú que pueden aportar cognitivamente y, bueno, metacognitivamente al caso de estudio? A mí me parece, compañeros, que el bucle educativo es una herramienta supremamente valiosa para dar respuesta a esa pregunta, toda vez que no solamente genera una reflexión para que
los estudiantes lleguen a ese proceso del aprendizaje autónomo, sino que creo que a nosotros como docentes también nos lleva a reflexionar frente a la calidad de nuestros procesos de enseñanza. Es vital que nosotros también seamos conscientes de que vivimos en un mundo moderno y tecnológico, en donde es preciso ajustar nuestras metodologías a mecanismos como el bucle educativo, que permite garantizar el aprendizaje en los niños con dificultades y que de manera especial estimulan y fomentan en ellos el aprendizaje autónomo. Muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar, agradeciéndoles la participación a todos, sería valioso escuchar qué piensa la compañera Angie Cristina sobre de qué manera estas estrategias que abordamos tienen en la autonomía del estudiante, pues le pueden favorecer en su capacidad para aprender a aprender y qué competencias pueden adquirir o qué pasaría en esta situación, con los profesionales del siglo XXI. Bueno, estas tres estrategias pues promueven la formación de estudiantes autónomos, ya que por medio de estas se puede llevar a cabo un aprendizaje continuo, crítico y creativo, donde pues se modifica ese paradigma de enseñar a aprender por el de un alumno, que es el centro de su aprendizaje. Y están pues alineadas con las competencias profesionales del siglo XXI, ya que se basa pues como en el pensamiento crítico, se busca crear en el estudiante el trabajo en equipo, que tenga la capacidad de resolver esos problemas complejos a los que nos enfrentamos a diario, y la adaptabilidad, que ayuda a que el estudiante sea capaz de llevar a cabo un aprendizaje autónomo, que es clave en los diferentes entornos y más en estos entornos de la actualidad que son tan digitalizados, en los que el aprendizaje trasciende del aula y se extiende a lo largo de la vida. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, entonces antes de cerrar, nos queda aproximadamente un minutico. De pronto alguno de los participantes desea compartirnos algo antes de culminar este valioso espacio. De acuerdo, hoy estamos tímidos, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a todos por participar. Esperamos seguirnos encontrando en futuros encuentros, seguir enriqueciendo este estudio de caso o bueno, algún otro que podamos tener en un futuro cercano. Que tengan todos una feliz noche. Gracias a todos. Muchas Felicidades. gracias a todos. Bueno, Feliz que les noche. vaya bien. Hasta luego.